Desde mi punto de vista, a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia, han aparecido un montón de periodistas que dejaron de ser críticos para convertirse en la nueva Televisa, en paleros del gobierno, y hay muchísimos ejemplos de esto. Entonces, pues es la verdad, muy aplaudible que periodistas que son pro López Obrador, como Adela Navarro, pueden seguir sus publicaciones antes de la elección y ustedes se darán cuenta cómo ella estaba en favor de que López Obrador llegara a la presidencia. Entonces es aplaudible que gente como ella se convierta en ese contrapeso que debe tener un gobierno y que se llama medios de comunicación, periodismo, que es muy importante ahora que López Obrador gobierna sobre todos los poderes. Bueno, pues el llamado cuarto poder, sería muy importante que dejara de servir de tapete. Todos estos paleros de López Obrador, de verdad, si tienen un poquito de dignidad, de decencia, tendrían que dedicarse a lo que estudiaron, a hacer periodismo. Miren lo que escribió Adela Navarro, por cierto, directora del semanario Z, en su publicación, la columna que ella escribe en el diario de Sin embargo. El título que le puso pues es muy bueno. El Estado de Derecho no se consulta, se aplica. Una gran parte de los problemas de México lo son debido a la ausencia de un Estado de Derecho. Vivimos en un país donde las leyes no se aplican de manera rigurosa, donde la justicia es selectiva y la desigualdad social es una realidad. Padecemos el fenómeno del narcotráfico porque no hay instituciones hasta el momento que no combatan de manera integral ese problema. Por ende, existe lavado de dinero, pululan las compañías fachada, las transacciones millonarias se hacen en efectivo y no hay un funcionario de Hacienda que intente siquiera pararlas. En días recientes en Estados Unidos y derivado de las declaraciones de testigos para imputar a Joaquín Guzmán Loera el Chapo en sus ilícitas actividades, se ha revelado cómo el cártel de Sinaloa destinaba unos $300,000 al mes para el pago a funcionarios corruptos, mayormente en corporaciones policíacas y fuerzas armadas. El gravísimo problema de la corrupción en México ha puesto al país en los primeros lugares en la comisión del mismo delito en el mundo. La impunidad de la que se goza tanto políticos como criminales, dado el caso del narcotráfico, ha sido medida por instituciones educativas como la Universidad de las Américas en Puebla, donde determinaron que en el 2017 México ocupó el cuarto lugar del índice global de impunidad con 69.21 puntos, mientras el índice nacional de impunidad creció 69.89 puntos en 2018. De la misma forma, en el INEGI, informaron que de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, las empresas pagaron 1.600 millones de pesos en actos de corrupción. Sin embargo, en ninguno de estos tres casos, corrupción iniciada por miembros de los cárteles de la droga, corrupción promovida por funcionarios públicos, impunidad proveída a ambos, narcos y funcionarios, en México se ha iniciado investigación alguna que concluya en un castigo ejemplar para corruptores y corrompidos, que sea ejemplo del pleno ejercicio del Estado de Derecho en el país. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz y quien durante 9 años fue secretario general de las Naciones Unidas, fallecido en agosto de 2018, en ocasión de uno de los informes de la ONU, ofreció una de las definiciones más sencillas y más contundentes sobre el Estado de Derecho. 2 puntos. Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente. Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. En México no estamos ni cerca de vivir en un Estado de Derecho. El gobierno de Enrique Peña Nieto falló en todo.
conocido como uno de los sexenios más corruptos en la historia moderna del país, se significó también por elevar los índices de impunidad. Ni un solo de sus colaboradores, de quien fue presidente, fue llamado a cuentas por la justicia. Y a quienes se les iniciaron procesos judiciales, como puede ser cualquiera de los exgobernadores del PRI o el propio Emilio Lozoya, viven aún en distintas condiciones, unos presos, otros en fuga, unos más en libertad, en la impunidad. El propio exmandatario fue señalado de conflicto de intereses y abuso de autoridad, pero su caso no llegó al tribunal alguno. Tampoco su esposa, mucho menos Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda, entre otros encargos que encabezó, o Rosario Robles, harto señalada por investigaciones periodísticas de actos de corrupción y por la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos. Ni ella ha sido tocada con la hoja de una averiguación previa. Gerardo Ruiz Esparza, quien desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue señalado de actos de corrupción, tampoco. Vaya, ni uno solo de los contratos que dijo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, que estaban marcados por la corrupción en la construcción del casi extinto nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ha sido investigado, como fue promesa, hasta deslindar responsabilidades y castigar los actos deshonestos con los dineros públicos. En una ocasión, a propósito precisamente de la consulta popular que realizó el hoy presidente, cuando solo llevaba el título de electo para justificar con el apoyo social su intención clara de cancelar las obras del nuevo aeropuerto, sugerí, en el tono del presidente López Obrador, que antes de otorgar una amnistía política a los corruptos del sexenio próximo pasado, debía consultarlo con la ciudadanía. Por supuesto que el ejercicio del Estado de Derecho no debería ser materia de consulta, sino la obligación de quien encabeza el gobierno de la República. La justicia no se consulta, se otorga. La ley no se consulta, se aplica. La impunidad no se consulta, se combate. La corrupción no se consulta, se persigue. Hace unos días, en uno de los encuentros mañaneros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, y no era broma ni sarcasmo, que está pendiente el que se apruebe la reforma a la Constitución para llevar a cabo consultas en lo que planteé el día primero, si se abren expedientes contra los expresidentes de la República y de miembros también del sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis de México, o como lo planteó con toda claridad, se pone un punto final y comenzamos una etapa. Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Estado que es en México, debe proteger los derechos de los mexicanos, debe promover el ejercicio del Estado de Derecho, donde el sistema de leyes y las instituciones funcionen acorde a la Constitución. En ese contexto, juzgar o no juzgar a los expresidentes o a los exfuncionarios no es una opción, ni debería de depender de la respuesta en una consulta ciudadana. Los casos de corrupción, de impunidad, de abuso que son denunciados, que son detectados en auditorías, alertados a partir de la entrega-recepción de un gobierno a otro, si existen, deben investigarse conforme a la ley, ni más ni menos. No es posible que tras tantos años de buscar un cambio en el gobierno de la República, quien lo prometió recule en ello y ofrezca una amnistía política a los corruptos del pasado solo por el capricho de empezar de nuevo. En México, lo que hace falta es aplicar la ley, otorgar justicia, combatir la impunidad, perseguir la corrupción, acabar con la violencia, sean exfuncionarios o sean criminales, o en algunos casos los dos. Si no hay un precedente de que en este país quien comete un delito es investigado, procesado y sentenciado, el mal ejemplo seguirá. No hay borrón y cuenta nueva que esté por encima del Estado de Derecho. Eso definitivamente ni con nueva ley debería someterse a consulta, tanto como ejercerse. Ya la mayoría del electorado eligió a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.
debería cumplir con el encargo y restablecer en México el Estado de Derecho. Se puede decir muy fuerte, pero creo que más claro no. Basta de tonterías de someter a consulta si se va a aplicar la ley. Nel, si hay corruptos en el gobierno anterior, que los hay. Si hay empresarios corruptos, que los hay, narcos, lo que sea, gente de su propio partido. Órale, toditos, formaditos en hilera, al bote. Es lo que prometió. Así es que, de principio, aunque no les guste, después de saber que Enrique Peña Nieto es un delincuente, si no lo vemos en la cárcel, López Obrador será su cómplice.